Bueno, hay muchísimos asuntos, pero yo creo que hoy Luis del Pino, don José García Domínguez, Miguel Albiac, bueno, dicho Luis del Pino por don Luis del Pino, excelentísimo señor, ilustrísimo señor. Bueno, el caso Lola, la del Balta, también llamado... ¿Se acuerda usted de la canción de los Kinks? Sí. Bueno, pues esta Lola... trataba de un travestón. Sí, pues esta no. Esta es más embrón, que dirían en Cuba. Pero el espectáculo de ayer, en América le llaman a eso hearing, es decir, la audiencia o audición del que va a ocupar un alto cargo público y que le pregunta por su vida profesional y personal. Pues es un cargo delicado, por ejemplo, un embajador, un secretario de Estado, alguien que manda en una misión diplomática, pues según sea su vida puede ser objeto de chantaje y por lo tanto perjudicar a los Estados Unidos, y entonces pues no se le vota. Y además son implacables, duran horas, sacan ahí esta leijuela, como es lógico en un Estado serio. Claro, lo de ayer, teniendo todos en la cabeza y en el oído la grabación de Villarejo con la Lola yéndose a los puertos, o sea, con los insultos a Marlaska, con los prostíbulos clandestinos, con la denuncia del menoreo supuesto, de jueces y fiscales del Supremo en en Colombia. ¿Qué más? Y Marlaska maricón. O sea, es que... Y con algo mucho más grave, don Federico, con el hecho de que esta señora venga directamente del Ejecutivo y pase al judicial sin transición. Ella ayer dijo una cosa que es una aberración constitucionalista absoluta, la de que viniendo del Ministerio de Justicia se es más fuerte como fiscal. No, señora, perdone usted, el principio de existencia de las sociedades democráticas es que exista un muro infranqueable entre el Ejecutivo y el Judicial. La existencia de transparencias, de filtros, de posibilidades de paso de uno a otro terreno, significa sencillamente que la democracia es de muy baja calidad, si es que se le puede llamar democracia. Pero don Gabriel, eso sería así incluso aunque ella fuera irreprochable, aunque tuviera un pasado cristalino y fuera la mejor jurista del mundo. Seguiría igual, siendo lo que usted dice. Exactamente. Pero es que además resulta que está relacionada con el AMPA policial, que ha hecho que en este país existan grabaciones y dosieres sobre empresarios, sobre políticos, sobre jueces. Es decir, quien ha convertido toda la política española de los últimos años en una cloaca, arrojando una sombra de sospecha sobre todas y cada una de las principales decisiones judiciales que se han venido produciendo. Hombre, no me extraña que esté ojiplática, está asombrada de que se la pueda nombrar de algo. Lleva ojiplática toda la vida, desde que conoció a Balta. No, pero es que el caso Gürtel, por ejemplo, que acarreó la expulsión de la justicia de Garzón, lo urden, lo instruyen, a medias no, a pachas, el ministro del Interior, Rubalcaba, que envía a su policía de guardería de confianza a Haag, el ministro de Justicia, Bermejo, que va a cazar sin tener licencia de caza con su señora, el juez instructor del caso Garzón, que va con su entrañable Lola. Estos instruyen Gürtel sobre la base de espiar, de grabar a los abogados de los imputados, o sea, de los detenidos, mejor dicho. O sea, que lo echan por eso, que es uno de los 4 delitos por lo que lo llevaron a juicio, y el primero porque una vez expulsado y tal. Pero el otro día publicamos la sentencia, casualmente de Marchena, en la que, en el caso del soborno que pide, de la coima que le pide al entonces presidente del Santander, Emilio Botín, querido Emilio, si no pagas me descuelgo, firmando además no tu amigo Balta, no, Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional, que Marchena dice, habrá prescrito, pero esto es un delito terrorífico que ningún juez puede tener en su haber. Ahora, ¿se da usted cuenta de que este tipo de comportamientos se ajusta perfectamente a una idea que creo recordar que fue la vicepresidenta la que formuló, según la cual la Fiscalía no es poder judicial? Como la Fiscalía no es poder judicial, la nombramos nosotros y hacemos nosotros lo que nos da la gana. Sí. Pero es que, mire usted, la Constitución especifica claramente que la Fiscalía es parte del Poder Judicial, con una estructura muy peculiar de orden jerárquico. El estatuto del Ministerio Fiscal. Y precisamente por eso el tránsito
de una ministra, es decir, el vértice del aparato ejecutivo, a el vértice del aparato judicial, es una de las mayores violaciones que se pueden cometer en la independencia de poderes. Don José, existe además el añadido que no sé si a usted le parece también, que a mí me parece todavía más grave, es que llegó a ministra en pago por los servicios prestados en una sentencia corrupta del entrañable de Garzón. Garzón tiene una entrañable que es esta y una entrañable que es el juez de Prada, amigo de Batasunos y Por tal. cierto, aquella célebre cacería de Balta, Sí. legendaria cacería de Balta, el otro día me contaba un antiguo miembro de la Ejecutiva Nacional de UGT que entre los que salen en la foto, es decir, el que estaba justo al lado de Balta con la escopeta en la cacería era el camarada Cándido Méndez. Y un minuto antes se fue al lavabo. Se fue al lavabo Cándido y se salvó de salir en la foto. Pero Cándido estaba con su escopeta nacional allí. Es que era una cosa de verdad. A lo mejor era también furtivo. A saber, pues pero si Cándido Pepe Álvarez lo mismo cuenta en sus círculos íntimos. Cándido dice, me salvé por un minuto. Me salvé por un apretón. Por un apretón, efectivamente, Cándido. Pero lo curioso de todo este caso es el por qué. Es decir, si lo que quería Pedro Sánchez era simplemente un perfil sumiso de cara al problema del separatismo catalán, pues oiga, podía haber encontrado a alguien como el actual ministro de Justicia, que no fuera una bomba de relojería andante como es Delgado, a quien le puede estallar mañana cualquier grabación de Villarejo en la cara. Entonces, ¿por qué pone a Dolores Delgado arriesgándose a que tenga que cesarla y caer él con ella? Porque no tiene nada que perder. Por otra cosa, porque la pone ahí no tanto por el problema catalán, que también, sino por el problema del AMPA. Es decir, para proteger al PSOE y a Podemos de todo lo que pueda estallar, sobre todo desde Sudamérica, pero también de porquería relacionada con el caso Villarejo. Ya conoce muy bien, pero si está implicada en el caso de Pérez Maura, que es una verdadera vergüenza, que como lo iban a extraditar a Guatemala por sobornar al presidente, donde le iban a caer 30 años de cárcel, la máxima pena, presidente de la República de Guatemala, para unas obras públicas. Entonces el tío contrata a Garzón y a Villarejo. ¿Y quién informa contra la extradición? Que era obligada. Es decir, que no se ha hecho Guatemala. Bueno, pues la tía Dolores Delgado va e informa en contra y no lo extraditan. No se autorrecusó en ese caso a pesar de su proximidad con el abogado. Ya dijo ayer, iremos caso a caso. ¿Acaso? Al acaso, vamos. Iremos en plural. Bueno, ¿cómo trae? Por supuesto, siempre en pareja. Pues fíjate que lo dábamos ayer por la mañana como una de las importantísimas noticias que nos iba a dejar el día. Era a las 5 de la tarde esa comparecencia en la comisión en el Congreso de los Diputados, pero no es así. Es verdad que abre las páginas de Nacional en la prensa, que se le dedica algún que otro comentario, pero no es ni muchísimo menos la noticia de apertura hoy en la prensa, en los periódicos. Federico, la mayor parte de ellos de nuevo vuelven a la cuestión venezolana, a la cuestión del... Bueno, no, a la cuestión venezolana no, a la cuestión española del ministro Ábalos y del Rodríguez, con información diferente a la que se aportaba ayer, porque hubo ese desmentido del Ministerio del Interior y hoy ya todo apunta al Departamento de Exteriores, que la verdad es que es razonable pensar que debía tener información previa a ese viaje. No. Es razonable pensar que se informó a Interior, y a porque Exteriores. Para alguien que es una delincuente, y además sobre todo porque en el vuelo es verdad que se informa a Exteriores, pero tiene que ser el Ministerio del Interior, porque los diplomáticos no van por ahí parando a la gente en las fronteras. Pero Exteriores también. Por supuesto, Exteriores comunicó a Interior y Interior a la presidencia del gobierno, y por eso mandan al señor Lobo, el que no pintaba nada era el ministro de Transportes. Bueno, lo que por ahí va hoy el diario La Razón, y el diario ABC apunta un detalle más, que es la presión que ejerció Moncloa a los gobiernos de Alemania y de Francia para que no recibiesen los altos mandatarios. Eso lo denunció Cayetana Álvarez de Toledo el otro día en su brillantísima intervención, lo denunció en el Parlamento. El ABC se ve que no atendió hace 4 días. Para de alguna manera, bueno, me imagino que estarían esperando a la reconfirmación por parte de alguna otra fuente. Que no pero bueno, Cayetana. Es que es fiable. No, quiero decir, Cayetana tiene mejor información porque ha estado en Ramo Verde con Lilian Tintori. Sí, pero bueno, la información la tienen en Venezuela. Bueno, pero no vamos a meternos con nuestros compañeros de la ABC que Yo están no tengo haciendo... compañeros en la prensa. Bueno, Federico. Tengo rivales. En este caso, colegas de ABC. Pero en este caso reconozca usted que la información de ABC ratifica lo que teníamos seria sospecha y que eso viene divinamente. No, eso nos viene muy bien.
Y además, yo he estado 10 años en la ABC, que te voy a contar. No, pues entonces. Pero la cuestión de fondo es que todo esto no es más que la espuma de una olla podrida terrorífica. Es decir, yo ayer, no recuerdo quién era el que confiaba en Pedraz a Maruenda. Sí. Hombre, no es el hombre más duro del universo a veces, pero tiene buena información. Dice que conoce a Pedraz, Pedraz cambió de las 13 Casa Coche Compañera hace unos años y dice que ahora ya no está en el séquito de Garzón. Los 4, la banda de los 4 de la audiencia, que eran Garzón, Pedraz, de Prada y Andreu, con la viuda Chanchín, viuda en vida, que es Dolores Delgado, pues tenía Pedraz como Mr. Sunsil, que además imitaba a Garzón cuando subía las escaleras de la audiencia, así mientras lleva el pelo que de tal y cual. Pero parece que ha cambiado su vida, ha encontrado otra pareja y quiere ser un hombre formal. Y es el que está siguiendo el caso Morodo. Y ahora estamos en el punto clave, que es ¿a quién le dio Morodo el dinero que no se quedó? Paralelo a la pregunta, ¿qué hacía el señor Zapatero en Venezuela? Que hace todos los días. Porque ¿qué hacía Bono en Venezuela cuando he ido a Perú y tenía que haber vuelto 2 días después a España? Y ahí están las fotos que sacaban anteayer todos los periódicos. Como usted recordará, un conflicto con Estados Unidos a propósito de unos barcos que poseían tecnología americana que Estados Unidos no quería que se vendiesen. Bueno, mientras tanto Una cuestión relacionada con lo que comentaba doña Rosana del reconocimiento o no de Guaidó, que parece algo muy formal. ¿El gobierno le reconoce como presidente o no? No, ojo, OK Diario trae hoy una información muy interesante sobre cómo bancos españoles están negándose a que el gobierno de Guaidó tome control de empresas venezolanas, filiales de empresas venezolanas en España, aduciendo que los poderes de Guaidó están en discusión y que aquí no. Lo de reconocer a Guaidó como presidente es importantísimo de cara a que pueda el gobierno legítimo venezolano, es decir, el de Guaidó, tomar el control de los activos venezolanos en el extranjero. Y ojo, que las sanciones de Estados Unidos por no dejar que eso sea así pueden ser tremendas. Acaba de empezar. Pero hay un pequeño problema y una gran contradicción. Es decir, tú puedes reconocer al señor Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero al mismo tiempo estás teniendo relaciones diplomáticas con el gobierno ilegítimo de Venezuela. Es decir, ¿qué es eso de no romper relaciones diplomáticas con un gobierno al que tú consideras ilegítimo y al mismo tiempo reconocer a otro presidente? Es decir, esa contradicción, es insalvable. Y esa es una contradicción no solo de España, es de la Unión Europea. Es decir, si tú reconoces a Guaidó, reconoces a Guaidó y el otro gobierno no existe. Ya pero está. ¿quién ha llevado esa contradicción al extremo ya de la ridiculez total? Borrell, porque España es la que siempre ha marcado la pauta en las relaciones con Cuba, con Venezuela, con Iberoamérica. Primero, porque tiene la costumbre de hablar español, cosa que no suelen hacer los neerlandeses, ni los belgas en general. Es decir, porque es la zona con la que tenemos más relaciones, mejor información y más negocios. Sí, pero yo decía, a efectos de lo que está comentando Luis. Oye, Sí, un banquero ve el marco jurídico, ya está. Es decir, oye, ¿quién es el presidente desde el punto de vista formal? El dictador. Bueno, pues es el dictador. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que ha sucedido es el embajador de Maduro pues ha sido desalojado de la embajada venezolana y se le ha entregado el edificio de la embajada al embajador de Guaidó. Aquí lo habían metido en el cuarto de las ratas de Guaidó. Mientras que aquí se ha sacado la curiosa doctrina de que una persona puede ser al mismo tiempo el presidente del país y el jefe de la oposición. Oiga, mire, acaba usted de convertir aquello en un régimen totalitario clásico. ¿Se acuerdan ustedes de esa película de Guaidó? Woody Allen donde se está interrogando a sí mismo en el estrado y entonces va corriendo de un lado a otro del atril? Eso fue la autora de esa frase, es la nueva ministra de Exteriores, la señora González Laya, que nos está dejando momentos extraordinarios en los 4 días que lleva al frente del ministerio. Esa es una de ellas. Ayer, en otra comisión, la de Exteriores, en el Congreso, le preguntaban por el caso ya conocido como el del Cigate y directamente es que decía que es que ya no tenía ni idea y que además que estaba en Bruselas, que no tenía conocimiento. Como si eso le evitara ser responsable de su área. Ni de la hoja de ruta, que es a lo que apunta hoy el diario La Razón, ni de las 40 maletas. ¿Os acordáis que decía qué maletas ni qué maletas? Yo no... Tiene un tono de maestría de GB con los periodistas que están pero ofensivo. de maestría, ya no de profesora de secundaria, no, ¿eh? O sea, no. Y además sin oposición. Ni de maestra de la gran época. No, porque mi madre era maestra, mi abuelo y la tuya. O sea, cuidado, maestras nacionales.
o de instrucción pública, como era, Exacto. como se llamaba y se debería llamar siempre ese ministerio, porque educación también es otra cosa. Instrucción. Pero hay un pública. tonillo, ¿eh? Hay un tonillo que diría la como otra. Ábalos, que dice que estudió magisterio pero nunca hizo oposiciones. No, pero el tono de Ábalos es chulo, Había es chulo, sido- es Sí, de sí. bar. Había sido profesor de gimnasia o algo así. Bueno, a lo mejor, si no, pues no hizo Solían oposiciones. ser de la falange los de su quinta, los de gimnasia. No, él es más joven, es yo más creo. joven de lo Yo que creo que parece. es más joven, Él es sí. que está muy cascado. Es que 7 tiene una hijos de pinta 3 terrible, mujeres. pero es más. No, es joven. más joven Le de lo que sobran parece. kilos por todas partes, pero es más joven. Y biografía. Bueno, pero el comandante Ábalos le llamaban por sus relaciones con el M-19. Claro que eso yo no lo conocía. Me enteré por leer Iglesias hace 2 domingos en El Mundo. O sea, este señor, Ábalos, era el mediador que designó el M-19. Es decir, los comunistas que se pasaron el narcotráfico, que siguieron siendo una guerrilla de La Habana, pero que son los que asaltaron, por ejemplo, el Palacio de la Justicia de Colombia para robar o quemar todos los archivos del narcotráfico de Pablo Escobar, que aparece en la segunda temporada de la serie Narcos y además que está grabado, que es un asalto impresionante. Cómo los asaltan y luego cómo la policía tiene que desalojarlos. Murieron varias personas, hubo muchos heridos y tal, y al final creo que consiguieron destruir buena parte, si no todo, de la documentación. Al final a los narcos los cazas a tiros. Pero bueno, o sea, el comandante Ábalos llamaba los M's, familiarmente, como se llaman ellos, y la muchachada al M-19. Y el M-19 lo designa para las conversaciones de paz, que es cuando una guerrilla está estrangulada. Entonces, en vez de rendirse y rendir cuentas de sus crímenes, entonces dice que va a establecer conversaciones de paz. Pues uno de los que llamaron era el comandante Ábalos, y le llaman comandante Valencia por esas hazañas. Tiene una empresa de ayuda al tercer mundo, que al tercer mundo no sé si le ayuda, pero a su actual suegro le ha ayudado porque lo colocó allí. Y que ha tenido La actividad familia por sigue varios siendo países. lo más importante La familia, en este país. sí, y en todo. Pero es que si trazamos las genealogías familiares en el actual gobierno, es que uno cae fulminado. O sea, eso no pasa en ningún país europeo normal. Bueno, no Sobre sé todo si hay, ciertos suegros. no sé si hay, sí, y ciertos yernos. Bueno, pero ojo, porque esto es solo una parte. Ayer leía que en un informe se establece que hay 14 parejas, 14, solo en Podemos, 14 parejas de los que han ido llegando al gobierno, porque claro, o sea, vemos la del primer nivel, el vicepresidente y la consorte, la ministra consorte, y consuerte. Pero es que hay 14. Que se dice pronto, o sea, aquí, bueno, el ministro de Justicia es que es el novio de la Meritxell Batet. Y usted me niega mi tesis de que son esencialmente peronistas. Es No, peronismo. cada es vez, peronismo sí, ¿Sabes por pero- qué es eso? Porque son mundos los de los partidos. Yo conozco un Sí. poco eso del PSOE, el PSC básicamente. Son mundos muy endogámicos, en los que verdad. las relaciones, en los que no solo existe la vida laboral, entre comillas, sino si al acabar la vida laboral, las copas también son con la misma gente. Y claro, todo eso acaba, al final acaba como acaba, naturalmente, sí, ¿no? sí. Y de ahí que existan tantas parejas. ¿no? Es verdad, y siempre la segunda o tercera esposa es o jefa de gabinete o jefa de prensa. Esos ya vienen de fuera, ya es sangre nueva. No, pero suelen ser de confianza del partido. O sea, digo, antiguamente, estos partidos de aluvión no No, sé. lo de ahora ya cambió. Pero Lo de fíjese que ahora- eso apunta a que el círculo de confianza del marqués es muy reducidito. Ya cuando tienes que echar mano de las parejas significa que no tienes cantera. Pero se ha ¿no? echado, ¿tú te acuerdas cuando sale con 5 y pide 5 ministerios? Cuando dice que por una sonrisa del destino él va a hacer presidente a Pedro Sánchez, pero que pide el CNI, Televisión Española, Defensa, Exteriores e Interior. Y están ahí los 5 delanteros, que eran Errejón, Pescansa, él, Monedero y no sé qué otro. Pero, pues Exteriores lo ha Todos conseguido, muertos, por viendo lo la demás. política exterior que tenemos, Televisión Española lo ha conseguido, el CNI no sé si lo habrá conseguido ya. De o no. momento la directora no parece favorable, pero vaya usted a saber. Pero es igual, están neutralizados. Si lo asombroso, lo que ha conseguido es el milagro, que es que el pequeño se haga con el grande. Exactamente es. lo que pasó en la Guerra Civil. Si el problema de la Guerra Civil no era el Partido Comunista, era el Partido Socialista. El Partido Comunista era un grupito insignificante en España. Hombre, Pero estaba- cuando se bolchevizó el Partido Socialista, amigo, ahí es donde vino la guerra, la revolución y todo lo demás.
No, te iba a decir que aquel pequeño grupito tenía la Unión Soviética detrás y hay quien puede tener sí. Venezuela detrás. Es decir, cuando Sí. tienes algo grande detrás, Pero puede fíjate ser pequeño. que como en Venezuela, al final, ¿en quién confiaba Stalin? ¿En la pasionaria? ¿En José Díaz? No, hombre, no. No, Esos eran esos eran- matados. Ellos confiaban en Largo Caballero, en Álvarez del Valle y en Araquistain, que son los que... y en Negrín, que son los que realmente dan el golpe de timón en el PSOE. Y al final, Largo Caballero y Prieto, el gran traidor, se pasa a Largo Caballero, son los que vencen a Besteiro, que lo ve venir desde el final del 32. El 33-34 son 2 años de auténtica guerra interna tremenda en el PSOE, donde Besteiro, precisamente porque sabe que van a la guerra civil, se enfrenta a estos dos. Y eso que era marxista. De hecho, uno de los libros más plumbeos que yo he leído es Marxismo y Antimarxismo de Besteiro. Pues que Besteiro era de los pocos que habían Pero leído. un hombre decente. De los pocos que habían leído. Y además, en el libro de Gabriel Mario de Coca, que siempre cito, Anticaballero, publicado antes de julio del 36, dice, Largo quiere llevarnos a la guerra civil, lo cual moralmente es terrible, porque es destruir la nación, y además, ¿qué seguridad tiene de ganarla? Bueno, es que lo tenemos todo, lo que dijo Prieto cuando empieza el lanzamiento en África. Lo tenemos todo, tenemos las ciudades, tenemos los bancos de España, tenemos la agua industrial, tenemos todo, excepto media España, que estaba en contra. Sí, el PSOE es experto en provocar guerras civiles para perderlas. Encima. Sí, no, y está en ello. Pero la verdad, ayer, viendo lo de Dolores Delgado, es que vamos a un cambio de régimen que no necesite una guerra civil. Con lo cual tienes que corromper la justicia de arriba abajo, que es a lo que vamos. Pues es que eso era claro, desde el momento mismo que formaron gobierno, yo recuerdo perfectamente que mi primera columna en ABC fue eso. El siguiente paso tiene que ser la Fiscalía y el Poder Judicial. No había otro paso posible. Claro. Bueno, dolor articular, Federico, ¿alguna molestia? La democracia española. La democracia española necesita células madre Bueno, constitucionales la y democracia nacionales española para renovar esto. Puede provocar muchos dolores articulares. No, yo Ya ayer, más de uno. ayer Está claro, sí. empezaron a dolerme las cervicales Claro. cuando veía la ojiplática. Digo, pero ¿cómo se atreve esta tía? Pues tienes que ir a Craig Genomics, Federico. Pues iré allí encantado. están, claro que sí, allí están. Hablo con Juan Carlos, que es un gran tipo. Bueno, pues experimentando, investigando, no parando de hacerlo con células madre para Juan mejorar. Carlos de Gregorio, el de Sí, Cres. sí, No, sí. Juan Vamos Carlos. todos pensando. No, Nuestro día a día. Campechano. Artrosis no. de rodilla, dolores en la espalda, el codo de tenista, en fin. Las es que hay cervicales. enfermedades, las Es decir, me cervicales, niego a bajar la cabeza. lumbares, manitas, las manos, manitas. Ay, la Sí. artrosis, ahí es verdad, En fin, con tanto bueno, escribir. Con el ordenador. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca hay clínicas. Allí la primera consulta es gratuita, 91 445 0004, 91 445 0004 y les van a atender encantados. Son profesionales extraordinarios. Bueno, hacemos una pausa y Hacemos una continuamos pausa, hay más porque es que cuestiones. hay una cantidad, hay una Sí, densidad salta por fin informativa. a las portadas también de los diarios regionales la cuestión de lo que está haciendo la izquierda para evitar que se investiguen los casos de abusos de menores tutelados, tanto en Valencia como en Baleares. Y espera, que eso acaba de empezar. Sí, ayer ya se apuntaba que en Murcia podían producirse y desvelarse y conocerse más casos próximamente. En fin, veremos a ver qué es lo que qué sucede, pero ya te digo que hoy lo último de lo último es que se pide de nuevo otra comisión de investigación en Menorca. Ayer se solicitó en Valencia y en este caso con una connotación, y es que el marido de Mónica Oltra está condenado a 5 años caso. de cárcel Se por ha abuso impedido. de una menor tutelada. Bueno, es el momento también de que lleven esto al Congreso, quizá, ¿no? Es Sí. un asunto escalofriante, porque verdaderamente todo lo que concierne a los menores lo es, pero en este caso menores tutelados directamente por la administración es impensable que se haya podido. Hay un producir. asunto, esto en Baleares es Vox, afortunadamente, la que ha llevado esto adelante. Y estuvo aquí hace 2 días, estuvo Jorge Campos aquí explicando el asunto. El PP al principio se abstuvo, porque es verdad que esto viene de lejos. Estas cosas no se producen de la noche a la mañana. Esta impunidad para que bandas cojan directamente a las menores y directamente es que entran a la casa de acogida y a los 2 meses están en redes de prostitución, con 14 años. Es decir, eso tiene que estar muy engrasado. Y hay un primer paso que ayer una de Menorca, que tenía una dificultad enorme para comunicarse con el ser humano, o sea, no es que hablara lento, no, es que notabas casi el chirrido
de las ruedas de su cerebro ya muy oxidado. Pero culpó a la policía y a los servicios sociales. Bueno, soy el defensor del pueblo. Soy el defensor del pueblo. Y ella se mantuvo, se aferra a eso, de que aquí hay mucho que tal, y que, y salió la del ministerio, instituto, tal, de la dona, diciendo que tenían que valorar la discreción con la que no habían informado de lo que estaba pasando desde hace 10 años. Claro, 10 años nos lleva ya a administraciones del PP. Es que ya ha estado todo el mundo. Claro. Pero ¿qué tiene que ver? Es decir, si ya no están, y aunque estuvieran, si es un 10, asunto de si tal son 10 gravedad... como si son 20. Si hay una red de proxenetismo que explota a menores, eso es una cosa de tal entidad Sí, Gabriel, pero que no se puede guardar un átomo de silencio. Pues sí. Sí, pero siempre tienes el corporativismo. Porque esto está a niveles funcionariales al final, ¿eh? Y es el corporativismo. Es decir, eso pasa en los institutos, tú lo sabes, en los colegios. Sí, Siempre se calla. Siempre se calla. Sí. Es uno de los nuestros. Es decir, y eso Pues te así. pasa en lo de la dona de no sé dónde de Mallorca, te pasa en la iglesia, te pasa fuera de la iglesia, te pasa en todas partes. Esa componente corporativa Es, Pero uno, hay- de lo- es pero- uno de los nuestros, aunque sea un proxeneta. Sí, Sí. sí, claro, no lo ves. Sí. Bueno, perdona, ayer nos contaba Eva Ortiz, que es la que ha llevado este asunto y tal, que es diputada regional por la parte de Orihuela, de Alicante, que es donde están más espantados con la inmersión lingüística y con esto. Decía, es que la llevaron a declarar esposada La a la niña. menor. O sea, primero lo denunció. Le dijeron que no lo denunciara porque estaba casada, que el baboso estaba casado con alguien políticamente muy importante. Un policía, cuando volvió a babosearla, entonces creyó en la chica y la protegió. Como suele pasar, siempre hay... Sin habrá asistencia de policías corruptos. abogado, además. No, le negaron. Le negaron. Le negaron. En la Fiscalía de Menores, la asistencia letrada. Y si no es por este policía, no la llevan. Pero ya se encargaron otros, de confianza, naturalmente, de otra y del abusador, de llevarla esposada a una menor a declarar. Aún así declaró. 5 años de cárcel le han caído. Pero el calvario de esa menor, ¿cuántas se lo han evitado? Esto plantea una cuestión terrible, y es que cuando una familia, un padre, permite, por ejemplo, que a su hija la prostituyan o que su hija entre en ese tipo de redes, se le quita la tutela y se le da al Estado. Cuando es el Estado el que lo permite, ¿qué haces? ¿Le quitas la tutela al Estado para No darse metes en la cárcel Se al supone, que se lo supone haya- que meter en la cárcel a los responsables. Ayer comentaba también, anteayer, que lo que se va sabiendo en Baleares nos lleva a la madre del cordero. ¿Quién decide que los niños no pueden estar en sus familias y que tienen que estar en casas de acogida? Encima en Baleares hay dos modelos, digamos, el reformatorio clásico y la casa de acogida, que es como en Estados Unidos. Control ninguno en ninguno de los dos. Es decir, si es para reformar a la niña y salvarla, niñas y niños. Prostituidos igual. O sea, porque hay prostitutas y chaperos, o sea, de todo. Pero él contaba, claro, es que la arbitrariedad con que funcionan los servicios sociales es total. Porque depende de un visitador o una visitadora que dice, pues es que este no va bien vestido, no me gusta cómo va. Y lo mandan a una casa de acogida, que es mandarlo al Averno directamente. Y no hay ningún control. Además, lo que contaba Jorge Campos es que es mucho más perverso, ¿no? Esto no es una red de prostitución que tú saques a una niña de un centro social y la lleves a un lugar donde se va a prostituir, no. Es algo mucho más sutil, ¿no? Sí. Sale una compañera que al día siguiente regresa con un teléfono móvil último modelo. O pues con un ¿tú bolso, quieres o con un una teléfono joyita como este? Pues yo te puedo llevar a un sitio donde... Y ahí, claro, ellas de una manera... voluntaria, digámoslo así, se meten, son ellas mismas y ellos los que se introducen en estas redes. O sea, es todo mucho más... Pero eso lo saben en el centro. Claro, hombre. No, y de todas formas, dejemos muy claro que la voluntariedad en este caso no cambia nada porque son menores. Claro, sí, la por prostitución supuesto. voluntaria de un mayor de edad no es un delito. Me refiero a lo perverso. ¿no? La prostitución de un menor es un delito por parte del proxeneta que en este caso es el Estado. Y ojo al nombre que le daban a esos casos, de esas niñas que de repente pues ingresaban en la red, lo llamaban caso de no retorno porque
un día la niña decidía no volver al centro a dormir. De hecho, entonces ayer ya en la comparecencia del defensor del pueblo de Baleares, él en la rueda de prensa, en la comparecencia ante los medios, insiste en que de alguna manera se estaban haciendo bien las cosas porque si en el año 2018 se habían producido 120 desapariciones temporales 120. o fugas temporales de niños de los centros, de niñas de los centros, en lo que llevábamos de este año solamente se habían producido 11. Entonces eso significaba que como no se estaban produciendo esas fugas temporales de los centros, algo se estaba haciendo bien, porque ellos son conscientes de que cuando no regresan están en el piso prostituyéndolas a las niñas. Bueno, también hay horarios, pueden cambiar el horario. Pero hay una cuestión ahí de fondo. Cuando el proxeneta es el Estado, el fracaso del sistema es de tal calibre, es de tal envergadura. Es como en Cuba, ¿quién es el proxeneta? ¿Quién ha sido el mayor macro de la historia de Cuba? Fidel Castro. Es que además cobraba de cada palanganero, que suelen ser además hoteleros españoles, que han robado sus hoteles a españoles. Es la segunda parte que le iba a decir. Los hoteleros españoles no son inocentes, precisamente. Hombre, al contrario. ¿Y quién le pagaban? Y los organizadores desde España de turismo sexual en Cuba tampoco son inocentes. Porque aquí inocente no hay nadie. Y ojo que en Mallorca venían de fuera, por ejemplo de Alemania, a acostarse con esas niñas. Porque son menores y además porque pueden hacer lo que quieran. Pero si es que, para mí, el caso de la niña abusada por el marido de Mónica Oltra es un paradigma del atropello a cualquier cosa. Y el tío, el marqués de Galapagar, encima llamando fascista a la de Vox porque le decía que a ver si se investiga eso. Llevar esposada a declarar a una menor para que se vea que sigue mandando el abusador. Es de una crueldad. Es una cosa infecta, ¿no? Y se niegan a investigar, porque estarán hasta aquí. Y los otros, pues mira, unos arrastran a unos, otros arrastran a otros. Lo cierto es que en esta cuestión los tres partidos de la oposición han estado bien. Y además, como decía antes yo, y perdón por la cita, el burro siempre el primero, pero el segundo nivel de diputados está demostrando que es bueno, incluso muy bueno. El otro día veíamos a las del PP. Sí. Bueno, pero muy buen nivel. No el último día, el penúltimo día. Y ayer, pues oye, el mundo va aprendiendo. A veces le escapa una risita cuando hace un chiste. Nunca debe hacer un chiste. O sea, una esta no tiene sentido del humor. O sea, es inútil que se empeñe. Y además el mundo va menos. O sea, que no puede ser gracioso, puede ser Javier Arenas, porque era su profesión agradador. Pero nada más. Pero el nivel que empezaron ayer, por ejemplo, Ortega Smith, estuvo implacable con Dolores Delgado. Dice, luego salen igual. No, igual no salen. No es lo mismo que la gente oiga a la oposición poner verde a alguien que luego demuestra que era para ponerla verde, que no hacerlo. Que el pasteleo a los Soraya que hemos vivido tantos años, ¿no? Hay que recordar que solo en Venezuela Rajoy fue el que dijo, la política exterior de Venezuela hay que seguir a Zapatero. También, a lo mejor resulta que eso que tiene que investigar Pedraz, a lo mejor no todos son del PSOE. Sospechamos que no, ¿verdad? Sospechamos que no. Creo que vehementemente. Es la mañana. Tal y como está esto, no sabemos si se va a encargar Securitas Direct de Barajas, como desearíamos. Ojalá. Hombre, si no dejan actuar a la Guardia Civil, pues por lo menos que actúe Securitas Direct, porque habéis visto que Ábalos ha puesto al amigo de su armario al frente del comité de crisis, ni que fuera el Pentágono. O sea, a otro policía de su estricta confianza. Y estamos en los pata negra de Roldán. Mientras no nos manden asesores cubanos, estamos bien. Ya ha colocado todo se andará. ¿Quién te ha dicho qué? Ya ha colocado un chofer en un consejo. Ese ¿no? Ese es Coldo, es un armario que además se parece de una manera verdaderamente asombrosa a Enrique Juliana. O sea, no había caído yo. Si Enrique Juliana tú lo hinchas, cuando estuve en la inauguración del Metropolitano de los Hermanos Atléticos, tenían unos muñecos, estos que los hinchas y luego se mueven. Ahí que te sale también Juliana en las gasolineras americanas y tal. Entonces son monigotes que se mueven así. Oigan, ¿y en los pues consejos? Tú hinchas a Juliana y te sale el armario que es Ábalos engordo. Pero oigan, hablando en serio, en los consejos de administración no hay que justificar algún tipo de méritos. Pues si este señor era el chofer de
era de confianza. Bueno, era el chofer de confianza. ¿Eso es suficiente para ir a un consejo de administración de una empresa, ganar un pastón? Sí. Bueno, no, pero es igual, como depende de ¿Tú qué crees que es un consejo de administración? No sé, algún sistema de selección habrá para cobrar los sueldos más altos de este Pues país. te lo están explicando. El carné. Bueno, había Y sido la también confianza portero del de un ministro. prostíbulo también. Sí, y fue condenado a 2 años y medio de cárcel por un episodio de tremenda violencia en esos años. Y fue amnistiado. ¿Por quién? ¿Quién amnistía a los delincuentes del PSOE? El PP. Ah, amigo. 96. Tengo por ahí te lo voy a mandar para que lo disfrutes mañana. El indulto en el BOE. Es un tío condenado a 2 años y medio. Y entonces la fórmula del indulto es muy graciosa porque dice al final que siempre que no vuelvan a caer en ese delito durante el tiempo de su condena. Caer o elevarse. Exactamente, porque lo que hizo fue ascender. ¿Sí? Este se define como el último Aizkolari socialista. Toma. O sea, que el PP salvando... Pero, ¿no? También. El último dice, no, es que no permite que haya otros. Este es él. El PP Él- salvando a un condenado del PSOE, qué extraño. Claro, lo había, por eso te digo, Venga, Hoy justo por ti, mañana por mí. a la vez que Aznar indulta a Barrio Nuevo y a Vera, que es el momento para mí verdaderamente tragicómico, más trágico que cómico de la historia de España. Cuando va Tigre Can, acompaña hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara a su Le da una ministro del palmadita Interior y pa' a dentro. su secretario de Estado de Seguridad, 2 Palmadita y palmaditas adentro. para adentro. El tío se va a largar a Guanajuato y todos los del PSOE jugando al corro la patata con Carmen Romero a la cabeza Sí, allí señor. para animar a los del PSOE que entran por crímenes de Estado. 3 meses de Aznar, fuera. Es una vergüenza de país. Bueno, recordaba usted antes el caso de Bermejo, ministro, la cacería. ¿Quién salva a Bermejo de las consecuencias de cazar sin licencia? Pues los consejeros de las comunidades autónomas del PP, que se reúnen con los consejeros de las comunidades autónomas del PSOE y homologan las licencias de caza para evitar que Bermejo tenga que dar explicaciones. Hoy por ti, sí, pero recuerdo el momento Bermejo, cuando se pone chulo al estilo de Ábalos y le gritan torero, torero. Pero en la segunda intervención está solo en el Banco Azul. Duró 3 meses. Bueno, Securitas. Pues que muchas de estas cosas por lo menos no nos pasaríamos si tuviésemos una cámara ahí grabando, porque estas alarmas de Securitas Direct tienen grabación de imágenes y aviso a la policía. Pero no solo nos protegen dentro de nuestra vivienda o negocio, ahora también fuera de casa con este sistema, esta aplicación Guardián SOS. Lo descargamos en el móvil, pulsamos el botón en caso de que nos encontremos en peligro, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Y teléfono gratuito. A ver, 900 130 900 900 130 900. muy útil para la gente mayor. Ahora todavía hace frío, pero en cuanto llegue la primavera, que será en un mes, empiezan a pasear y la gente Te se desorientas. se desorientan, se La sangre pierden altera. y es un verdadero problema. Bueno, vamos a ver, el Corte Inglés. A ver, Naya. Bueno, Federico, mira, hasta el 26 de febrero llega Más Color al Corte Inglés. Todos los centros se tiñen de colores, de diversión. Van a hacer esta semana en el Corte Inglés experiencias, acciones interactivas, pop-ups. Va a ser una compra única, inmersiva y muy divertida, con sorpresas llenas de color. Y además, hasta el 26 de febrero, hasta el miércoles, se puede aprovechar la financiación cero del Corte Inglés para todas las compras. Esta financiación está ofrecida por la financiera del Corte Inglés, que está sujeta a sus condiciones y que se puede consultar en elcorteinglés.es. Pues muy bien. Vamos a hacer una Pausita, pausa, sí, venga, Federico, y y continuamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. A lo mejor hay algún chubasco minúsculo, a lo mejor en tu tierra natal, en Lugo, llueve un poquito, en la zona de... Estuve antes de ayer y hacía un sol magnífico. No, sí, es que está, en general en España estos días es cielos rasos despejados, temperaturas pues de 21 de febrero, que temperatura va a haber frías, no es natural. Madrid esta mañana está preciosa. Está precioso estos días. Cuando el cielo está raso, la luz de Madrid es que es una cosa... En fin, por eso se vino Velázquez a vivir aquí. Natural. Es que en Sevilla no tienes... Y otros muchos nos vinimos también. Huyendo de las malditas taifas autonómicas. Bueno, en Madrid hoy hay 17 grados de máxima para pasear por el Retiro perfectamente. La máxima nacional en Sevilla, 24 grados. La mínima, naturalmente, en Teruel. Hoy en solitario el pelotón del Pasmo se esforzó ayer
Y hoy vaca, o sea, descansa. Y ahí está Teruel, 2 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Qué es para ti energía eficiente? Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas. Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, hay sorpresas en la bolsa. Ayer se produjo una en medio de una especie de euforia alcista que llevamos. Pero antes, porque hay que saber invertir. Cuando el dinero no cuesta, tampoco vale. Cuando te regalan el dinero a precio cero, tú no puedes prestar dinero con interés, que es lo que han hecho los bancos desde que se inventó la moneda. Resultado, tienes que aprender a invertir. Bueno, de hecho, tan es así la cosa que ahora prestas dinero y pagas por prestarlo. O sea, claro. Esos son los tipos negativos. Bueno, pues para que no nos pillen en una de estas y que realmente le saquemos rentabilidad al dinero, como bien dices, hay que aprender y lo hacemos con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un programa 100% online, 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información en libremercado.com o en el teléfono 91 523 97 22 91 523 97 22. ¿Y qué pasa en la bolsa? Bueno, pues Federico, el IBEX 35 ayer perdía el nivel de los 10.000 puntos por muy poco, pero hoy sigue esa misma tendencia. Ayer se dejaba un 1,5% al cierre, arrastrado sobre todo por Telefónica, que presentó resultados con una caída del beneficio del 67%, por mucho que el señor Payete, durante la rueda de prensa que mantuvo con los periodistas, siguió insistiendo en que Telefónica, su estrategia no es para 3 meses, no van a hacer nada para subir la acción, sino que 10 años. Es la única manera de trabajar. Si subir o bajar la acción en un mes es muy sencillo. Ahora mantener eso, mira, a Telefónica le ha venido Dios a ver con Bolsonaro. O sea, está Brasil creciendo, porque Brasil tiene, o sea, Estados Unidos ya es rico, pero Brasil es que con que tenga un ministro de Hacienda que por primera vez es bueno y no se mete en política, y un político titiritero que no se mete en la economía, oye, han dado con la tecla. Sí, de hecho, ayer Payete dijo que se centrarían en sus 4 mercados core, que son España, Brasil, Reino Unido y Alemania. Son los 4 mercados donde tienen... Y largarse de los conflictivos. Eso es. Eso no lo dijeron tan abiertamente, pero se entendió. Bueno, la bolsa 0,50% abajo, 9.881 puntos para el 35. Vamos a ver cómo evoluciona en este final de semana. Bueno, esta es una noticia absolutamente fantástica. Hay gente para todo, decían los... Bueno, hay una cosa maravillosa, una de las películas de Summers, pues es así, gente pató. Bueno, pues hay gente pató, pero esto seguro que es muy divertido. Es la noticia de interés cultural de la ONCE. Hablamos de un festival, no sé si lo conocéis, es Horteralia, que llega a Madrid el próximo 8 de mayo. Horteralia. Horteralia. Que parte la pana. Como es Ordalía y tal, Horteralia, que parte la pana. Atención, atención. 8 de mayo, tras varios años además celebrándose en Cáceres. Será en el Within Center y contará con actuaciones de María Jesús y su acordeón, Karina, Paco Clavel, Llurena o nuestras adoradas Nancy Rubias. Eso sí, las entradas están casi agotadas, en quedarse prisa. Me parece una idea excelente, sin complejos, sí señor. Pues sí señor. Eso, ¿cómo no te han cogido de presentador? Eso digo yo. ¿Verdad? De maestro de ceremonias. Bueno. Claro que sí. Interesante, ¿eso que es una exaltación del masoquismo? Algo así? No creas. Aparte de que el masoquismo, te digo lo mismo que le dije, ¿tú qué tienes contra las prácticas masoquistas? Nada, absolutamente porque nada. Son variantes de humanas. Absolutamente nada, solamente he preguntado si eso es una exaltación del masoquismo. Te he oído, lo decías con rintintín. No es cierto. ¿A quién le mandamos hoy el colacel, Federico? Pues fíjate, yo creo que a Eva Ortiz. Vale. Porque la tarea que está llevando, siendo de Orihuela, es decir, con acento de Murcia, porque en Orihuela, que han hablado siempre español, el pueblo de Miguel Hernández y tal, tiene el mismo acento que los de Murcia. Oriola, le dicen en los colegios catalanes. Oriola. Oriola, les daba yo Oriola. Oriola Puyola. Bueno, pues Oriola Puyola, exactamente. Para la Secretaría General del PP Valenciano. Porque además tiene un carácter, que es lo que hace falta en política, especialmente en Valencia, que como no tengas carácter se te lleva al río. Bueno, pues lo vamos a enviar. Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural.
Vamos a volver, recomiendo la información que publica hoy Libertad Digital, que es una pieza de Vanessa Vallecillo extraordinaria, pero extraordinaria, que es el mercado del hambre. Es decir, cómo en Venezuela han imitado lo que ya inventó el KGB en la época de Brezhnev. Vamos a ser la policía y la mafia a la vez, y nos vamos a repartir por regiones. Claro, esto los chinos lo han llevado a un nivel estratosférico. Siempre que sea el Partido Comunista, a través de sus miembros más destacados, los que estén dentro y fuera, entrando y saliendo. Pues y en Cuba hay diplotiendas para turistas con dólares y para del Partido Comunista, que también tienen acceso a Pero los eso lo dólares. había en todos los países del este en los años 70. Yo recuerdo que en Alemania Oriental había el sistema de las Intershop. Tú podías en cualquiera de esas tiendas comprar cualquier producto occidental. Ahora tienes que pagarlo con dólares. Y el problema es cómo demonios se conseguían los dólares. Y excusa usted decirle lo que hacía un ciudadano de la República O una Democrática. ciudadana. Daba igual para conseguir esos dólares. Bueno, pues esto lo han descubierto ahora, porque hay que reconocer, tú ves a Maduro y ves que el más inteligente de la clase no lo ha sido nunca. Bien, pues ahora lo han descubierto. Y hay hay un mecanismo que siempre que pagues en dólares te mandan un paquete de productos básicos, Claro. porque como falta todo, pues te mandan un paquete caro, siempre que pagues en dólares. Y una de las empresas, una empresa de Sabadell, Y detrás está el novio de Delcy Rodríguez, que es una de las personas que que se llama estaría Hamed o en Hamad, ese de ¿no? origen Sí. sirio, que estaría en ese avión que aterrizó en Barajas. Este es un tinglado que montan en diversos países, en España, en Miami, que tienen la costumbre de hacerlo con Cuba. Los que están en el exilio mandan a las familias, pero claro, en dólares estadounidenses, que es lo que Toma, de apetece. verdad que lo de la política conyugal es una cosa que se está convirtiendo en la maldición de los tiempos contemporáneos. Ya allá donde ves una política gangsteril, detrás hay una pareja política. Siempre. Bueno, en el caso de China es fantástico porque el negocio es de clan, ahí las familias realmente sí, son claro. clanes, y prospera por el yerno o la nuera. Es decir, el jefe, que siempre es alguien del partido, en Huawei la jefa es la hija de uno de los grandes generales del ejército rojo chino y tal y cual. Entonces, la familia se extiende, o sea, el patriarca o la matriarca deciden quién es el marido o la mujer, según quien sea el primogénito ideal, para llevar el clan. Y entonces lo casan para llevar el negocio. Luego tienen niños y tal. Pero ese yerno o esa nuera son los que heredarán en su día siempre el clan. El clan se tiene que mantener. Si el clan es de los Hong, es de los Hong. Y siempre será de los Hong. Y el nuevo yerno será Hong y la nuera será Hong. Oye, y está funcionando, llevan 2 generaciones. Los más ricos son el tinglao, el clan de los Deng Xiaoping, de la familia Deng. Pero es que no hay uno que no haya sido un alto cargo. ¿Y aquí será el clan Iglesias o el clan Montero? El clan, vamos camino del clan Montero. ¿Tú has visto el reality de las Marquesian? Bueno, sale, además lo sube a las redes. Aparece ella, en plan marsupial, con la bebita aquí en la tripa. Hay, por supuesto, guardería en el Ministerio y guardería en las Cortes. Pero quiere montar el número. Supongo que con la cara pixelada. Bueno, la niña mira, no se la ve, pues muy la pequeñita tripa de todavía. mamá. Sí. Bien, que no es para sacarla de casa, y menos varias horas. Pero bueno, a los niños no los saca a la bebita. Le ha montado en su despacho un parque de juegos. Supongo que para no trabajar, para lo que sea. Pero lo bueno es que sale y lo graban, que le dan una sorpresa sus empleadas, que es... No lo he visto, pero lo he oído por radio. Claro, darle Yo en mimos principio a Irene. pensaba que era una broma. No, dices, darle mimos a Irene. Y ella, que va con un fotógrafo y un cámara de televisión, grabando todo, finge sorpresa ante una tarta que le han preparado sus empleadas, que por ahora están de pie. Qué no sorpresa, están de rodillas. estás grabando, ¿no? Hace así, ¡oh! Y ¡oh! Dice, bueno, o sea, es un reality. Bueno, Yo eso siempre pensé que la iba a hacer llaman la a lo fe- vicepresidente. Y la O sea, llaman la feministra, ¿no? Eso en Feministas Unidas Podemos son expertos, porque recordarás que durante la campaña electoral ellos dieron varias entrevistas a influencers o blogueros o como se les quiera denominar,
Y en una de ellas, que duró 2 días, la entrevista se grabó durante 2 días, era las 24 horas de Irene Montero, en este caso como miembro de Unidas Podemos. Pero no sale el servicio. Y tiene un cámara y una persona experta en redes sociales pegada continuamente. Es decir, lo primero que hacía, según llegaba al despacho del Congreso de los Diputados, era pensar cuál era el tuit que iba a publicar, con qué GIF, de qué manera lo iban a hacer. O sea, están en eso. Y hay que decir que, han sido, lo hacen bien. Lo que no sé es si les funciona ya dentro de un ministerio esto. Pues, claro, ahí hay un qué suerte tener ya una cierta edad y considerar que uno ya no es de este mundo. Bueno, desengáñate. A la hora de pagar impuestos verás que eres de este mundo. Bueno, hablando de impuestos, acaba de hacer unas declaraciones Isabel Díaz Ayuso, Federico, contestando a la ministra Montero al respecto de la armonización de los impuestos, sucesiones y donaciones. Bueno, que es un ataque a la legalidad vigente, hay que decir. Mientras le van a dar la seguridad social al País Vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles, el Gobierno de España pretende a partir de octubre hacer una subida de impuestos a todos los madrileños, pretende imponer 2 impuestos que ya estaban en el olvido y que son anacrónicos, que no existen en otros muchísimos países, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Que es grabar por segunda, tercera y a veces cuarta vez algo que ya ha pagado impuestos. O sea, pero sobre hombre, todo, si hay un motivo para los ciudadanos madrileños para salir a la calle, y comerse, pero vamos, en el caso concretamente que estamos y salir a la calle a comerse al gobierno es ese, porque es que efectivamente es robarle al ciudadano de un modo tan absolutamente descarado en una comunidad en la que afortunadamente en ese campo hemos tenido una administración excelente. Hay que echarle narices. Bueno, robarle al muerto. O sea, no les han robado bastante vivos que te vuelven a robar muerto algo por lo que ya has pagado vivo. Pero el asunto va más allá de la cosa concreta de si está bien el impuesto de sucesiones o el de patrimonio o está mal. El asunto es que a una comunidad el gobierno le puede imponer su modelo impositivo y, sin embargo, en Cataluña no se puede meter mano para que se cumplan sentencias judiciales en el campo educativo. Oiga, qué sistema tan asimétrico, autonómico, ¿no? Y lo de dar la seguridad social al País Vasco, porque tiene un déficit de varios miles de millones, porque que nacen pocos elementos de la raza superior. Y entonces, claro, pues hay un déficit, hay un envejecimiento de la población y hay un déficit, pero un déficit muy grande. Entonces, pues el porcentaje lo de rompen. población... Ellos tendrán la administración, pero nosotros pondremos el dinero, lo cual es fantástico. El porcentaje de población de entre 20 y 40 años en el País Vasco, el número de personas entre 20 y 40 años en el País Vasco, que es el segmento de población más dinámico, que paga más impuestos, ha caído a la mitad en los últimos 20 años. Es decir, en el País Vasco la despoblación es monstruosa y el problema generacional de pago de las pensiones va a ser... Se quedan, y pues les dan la administración con los miles de funcionarios que estarán ahí, que por supuesto eran del PNV, algunos de los etarras sin arrepentir, y a lo mejor le echan algo de alpiste a alguien más, pero ahí se quedará todo. Pero el dinero será, dicen, no rompemos la caja común, claro. Lo que no rompéis es que entre todos, o sea, que Teruel esté pagando la seguridad social de Vizcaya. Y dice, hombre, mejor lo ves. O sea, que también estamos despoblados nosotros. No tenemos fuerza. No sea usted injusto. A cambio nos van a enviar las basuras del vertedero que se ha hundido. Sí. Por cierto, que se negó Urkullu a que fuera la unidad militar de emergencia a rescatar los 2, seguramente cadáveres, que están allí. Se negó durante días. No, yo quería decir que cuando se habla de algo fundamental, que es la unidad de mercado, básico, es decir, sucesiones y donaciones también tiene que ver con la unidad de mercado, porque es introducir distorsiones autonómicas a procesos espontáneos de mercado, que dirían los liberales. Es decir, yo puedo ser partidario... Los liberales no pueden decir que espontáneo es un impuesto. Yo hablo de la distorsión que introduce el elemento de transferir la gestión de esos impuestos. A ver, hay 2 debates distintos. Uno puede estar a favor o en contra del impuesto de sucesiones. Tú sabes que yo estoy a favor. Pero bueno, no ese es el debate. Y tú estás en contra. Pero ese es otro debate. Tú no has ahorrado nunca. Perdona, no es a lo que me he dedicado toda la vida. ¿Por qué no? Porque no tienes hijos. Bueno, ¿y qué tiene que ver? El cardenal de Madrid tampoco tiene hijos. Para mis hijos, no para Manisu Montero. No, pero al margen, ¿te das cuenta cómo está encimado? No, esos argumentos ad hominem, está legitimado. No, perdona, no son ad hominem, es en general. ¿Cuándo uno aprende lo que cuesta la vida? Cuando tiene una familia
y cuando tienes que declarar como autónomo. Sí, cuando se pasa uno toda la vida trabajando no aprende nada. Pero bueno, vamos a ver, al margen de que uno haya aprendido o no a trabajar, y te aseguro que sé de eso, casi tanto como tú, a lo mejor no más, pero casi tanto, es decir, porque me he dedicado toda la vida a eso. Pero vamos a ver, Pepe, sí ya sabes lo que yo te quiero y te respeto, por eso estás aquí. Pero Gracias, después de estar tantos años con IZETA, yo no iría muy lejos, como dicen los jueces americanos. Yo salí corriendo. No vaya usted muy lejos estuve por ese camino, señor letrado. IZETA que es millonario, por cierto, ¿eh? Hombre, sí es ya millonario. lo contaste, y además vasco de origen. Bueno, sí, el apellido IZETA. IZETA no es muy catalán. Si no fuera millonario no podría ser del Partido Socialista, ¿no? Bueno, no, perdona, sí podría ser. No hagamos demagogia bananera. No hagamos demagogia bananera. O sea, sí podría ser, pero en cualquier caso, yo te decía, un debate es ese, que nos podemos pelear horas y horas. Y yo soy partidario y lo seguiré siendo del impuesto de sucesiones, pero da igual, podría no serlo. Y otra cuestión es que transfieras, es decir, que introduzcas esa distorsión, decir, un tío de Barcelona, pero no, me voy a... El pobre Lluís Llach, que sus fundaciones las tiene todavía, en Madrid, en la potencia colonial, porque aquí sale más barato registrar una fundación. Y tampoco tiene hijos, me parece. A lo mejor ahora en Senegal, igual en Senegal nos hemos reproducido. Pero en cualquier caso, es decir, acabar... ¿Lluís Llach hace eso? ¿Se trae las fundaciones a Madrid? Las fundaciones de Lluís Llach están aquí. Pero eso canta mucho, ¿no? La registró en tiempos de Esperanza Aguirre, porque aquí salía muchísimo, sale mucho más barato en términos fiscales. Ha hecho pero unas bueno, declaraciones, por cierto, Lluís Llach. No puede ser de verdad, es así. Acaba de hacer unas declaraciones felicitando y solidarizándose con aquellos que fueron detenidos cuando cortaron la Meridiana y apalearon... Es que la cortan cada día, ¿eh? Bueno, que apalearon a Rius, al de Noticias, por filmarlos. Y los mozos de escuadra, cuando él les pidió apoyo, porque vio que estaban así, viendo cómo él le zarandeaban y tal, que dijeron, nosotros estamos para proteger la manifestación. Ahora, fíjate el elemento clasista que siempre hay en el independentismo catalán. Tú conoces la Meridiana. Sí. O sea, la Meridiana es el barrio obrero de Barcelona. Sí, o sea, ¿por qué no se van a cortar la diagonal? No, están cortando la Meridiana, que es donde vive el currito de la SEAT. Porque y van todos los días, que el tío que no puede pasar con su utilitario. Coloma, San Andrés, ahí vas a todos. No van a molestar a los separatistas, van a molestar a los unionistas. Claro, que son los pobres. Que se llaman García, López, Gómez, esos apellidos Pérez. así, de verdad que todo eso primitivos. me parece... Esos no los verás en las listas electorales. De verdad que todo eso me parece pecata minuta comparado con lo que acaba de contar Pepe, que yo no sabía. O sea que las sociedades de Llach están domiciliadas en Madrid. Oye, Perdona, uno de los hijos de Pujol se instaló, se compró un de Cataluña es pisazo la en la más alta de España. Ya. Y el tío esto lo ha entendido perfectamente y está aquí en la... Por la República Catalana hasta la última gota de sangre, pero ni un euro, hombre. Claro, ni una, la pela tal. Sobre todo cuando la pela es euro. Pero si un hijo de Pujol, el más listo y civilizado, vive en la Castellana. Que se habrá comprado la entera. Pues se habrá comprado Venezuela. Para estar cerca del enemigo y conocerlo. Sí. Y casarse con él. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van hoy los oyentes? Porque mira que hay asuntos. Sí, nos están llamando muchos venezolanos agradeciéndonos que les hayamos dado voz, así que después de la pausa les vamos a escuchar. Vamos a escuchar sus testimonios sobre el negocio del hambre en Venezuela. Es la mañana. Es RAC. Bueno, se lo hemos contado, el novio de Delcy Rodríguez de una empresa con sede en Sabadell son algunos de los implicados en esta red de especulación de alimentos que Nicolás Maduro ha copiado ahora del modelo cubano. Por un lado tienen la parte privada, que es la importación de alimentos que luego venden a un precio en muchas ocasiones 4 veces mayor, y por otro lado la parte, digamos, oficial, que son las famosas cajas CLAP. Bueno, para Libertad Digital hemos hablado con varios economistas y con varios venezolanos y este es el relato que hacen de esa situación. Esto ha resuelto de algún modo el problema, sobre todo de abastecimiento. Pasamos de escasez de leche y hoy el mercado está completamente abastecido. Los grandes importadores, por supuesto, con contacto con el gobierno, río revuelto, ganancia de pescadores. Es una economía esquizoide. O sea, yo gano en los humildes bolívares que no tienen capacidad adquisitiva de nada y tengo que pagar en dólares. El sobrecosto es tremendo. Yo tengo unos tíos que me dicen que ahora realmente el bolívar no vale nada y cobran 4 veces más de lo que vale un producto. La gasolina igual, siendo un país petrolero. Aquí, bueno, se maneja todo por medio de los testaferros. Personas relacionadas al gobierno te lavan el dinero. Mi mamá, por ejemplo, no puede pagar esa caja CLAP. En la caja te cuesta 40.000 bolívares, pero un paquete de arroz en la calle te puede costar 140.000 bolívares. Entonces, de alguna manera es, entre comillas, un regalo. Y bueno, por eso lo hace el gobierno como para manipular de alguna manera, como para tener a la gente, sobre todo a la gente de los barrios, doblegada. Porque el socialismo es así, te quiebra las piernas para luego darte las muletas.
una fórmula tan buena como lo de los que votan con los pies. Provocar el 5 hambre millones. para especular luego de tal forma que tú dependas de mi arbitrariedad y mi benevolencia, con lo cual me gano tu lealtad para siempre. Claro. Sabes que si no me eres leal, no comes. Bueno, pero si todo lo inventa Lenin, si está todo inventado, si lo que hacen es, digamos, darle un aspecto mafioso a juego con el ambiente. Claro, como Rusia en esa época tenía una estética más severa, parece otra cosa. Pero ¿qué hace Lenin? Lo mismo que hizo Maduro hace año y medio, acabar con el dinero. ¿Cómo? Mediante una inflación disparatada. Hay un momento ahí, que yo recuerdo en el libro del comunismo, en que Bukharin se ríe con Lenin y dice: hemos superado la inflación de los asignados franceses. Ya somos los que más en la historia. ¿Eso qué significaba? Que el Nicolai, que era la moneda que se usaba corrientemente, no valía nada, no valía ni el papel en el que estaba impresa. Con lo cual, a partir de ese momento, ¿quién dicta el precio? El que tiene la cartilla, precio, la cartilla de racionamiento, directamente en especie. Una de las cosas de la guerra contra los kulaks es precisamente eso. Ahora, los rusos fueron heroicos, preferían matar a sus reses y quemarlas antes que entregárselas al comisario. Así que luego llegaba el comisario y los mataba a ellos. Ese era el modelo universal, no era únicamente el control de los alimentos. Todo se disfrazaba de humanitarismo. Si tú llegabas a un país del este, y estoy hablándole ya de los años 70, el principio humanitario de ese país establecía que todo ciudadano poseía una vivienda que le era otorgada por el Estado, que era el único propietario de las viviendas. Ahora bien, como el Estado decidiese que tú, porque eras sospechoso de ser un opositor o sencillamente no suficientemente entusiasta con el régimen, automáticamente te quedabas sin vivienda. ¿Qué sucedía al quedarte sin vivienda? Que te convertías en un clochard, es decir, entrabas fuera del marco de la ley y, por lo tanto, tu único lugar posible era la cárcel. Era un sistema infalible. Hay un libro maravilloso de un gran poeta ruso, Josip Brodsky, que fue premio Nobel, acabó en Estados Unidos, que se titula En una habitación y media. Y explica la historia de su familia. Él era hijo de un marino del ejército. Explica la historia de cómo viven él, su madre y su padre en una habitación y media. En una habitación y media de un antiguo palacio de San Petersburgo. Una habitación y media quiere decir 15 metros. Y compartiendo un váter con 15 familias. Y la cocina, las camas y todo eso. Y es de una densidad poética extraordinaria. Eso lo cuente, son finales de los años 60, antes de que él se exilie en Estados Unidos, donde murió. Bueno, hay que decir que en China, que es lo mismo, que hay para los que lean francés, que me temo que ya son pocos, pero hay un libro de Lucien Bianco, que es el gran sinólogo de la generación del 68, un hombre de izquierdas, rojo, pero decente. Porque hubo una época en que los rojos eran decentes, no como ahora que masivamente son lo que son. Y tenían una cierta formación. Los primeros sinólogos importantes en Europa fueron aquel grupo de los maoístas de la Escuela Normal Superior que aprendieron chino. Y se fueron allí y se enteraron de lo que había una tradición también de Indochina, que era anterior, que venía muy bien. Bueno, pues tiene un libro que se llama La Recidive, es decir, la recidiva, la repetición de la peste, que es cómo los chinos copian el sistema soviético. Lo copian hasta extremos verdaderamente ridículos. O sea, esta historia de la vía original, tal, mentira, o sea, lo copian todo absolutamente. Excepto una cuestión, y es que si Rusia, el campo, era pobre pero se autoabastecía, en China era mucho más pobre en muchas zonas. Y cuando hacen lo mismo que hizo Lenin con la hambruna, que es obligarles a entregar tal cantidad de trigo que tenían que entregar las semillas, con lo cual al año siguiente no había que sembrar, la gran hambruna china. Que eso Dicotter lo ha estudiado muy bien, es el último de los que está en acantilado, además su libro, La gran hambruna de la China de Mao. Ahí se llegó a un punto tan terrible de hambre que las familias se cambiaban a los hijos, porque como los niños morían primero, así se los podían comer. Eso pasó en Ucrania también. Claro, la hambruna ucraniana igual, es el mismo. O sea, la defensa, digamos, humana es al final la misma, porque el atropello es el mismo. Y hubo un caso, todavía, que ha salido un libro, salió recientemente, que es el canibalismo rojo, en que durante la Revolución Cultural, que es donde ya llegó al paroxismo la chifladura genocida, hubo un grupo, pero un grupo de una provincia que a lo mejor tiene
30 millones de habitantes. O sea, que el que dirigía la Revolución Cultural, que era una tía, empezaron a comerse los hígados de los enemigos de la Revolución, porque así como en África, el clan, por ejemplo, Fan, dicen que en el corazón, bueno, y en Kenia y en otros países de África, en el corazón está la fuerza. Si tú te comes el corazón del enemigo, tienes tu fuerza y la del enemigo al que has vencido. Bueno, pues ahí es el hígado. Y empezaron a matar gente para comerse el hígado. Entonces, claro, durante años, ¿quién les decía nada a esos tíos que estaba detrás la banda de los cuatro, Chanchín, y el que llamaba, y el quinto de la banda de los cuatro, que naturalmente era Mao? Durante años estuvieron matando gente para ritualmente comerse el hígado. Y años después, al final, uno, supongo que porque le habían a un cuñado, se le habían comido el hígado, a su hija o lo que sea, entonces ya lo denunció. Y era un momento en que por alguna razón, como eso iba por provincias, pues a lo mejor Deng Xiaoping estaba encerrado en una esquina o lo que fuera, y entonces, claro, pues una esquina de China a lo mejor hay 100 millones de habitantes. Entonces acabaron echando a la caníbal. Pero sistemático, es decir, el canibalismo, fruto del hambre, producto del hambre, es una cosa que está en el Holodomor de Ucrania que decías, está en la primera hambruna de Lenin, está en todas las hambrunas de Stalin, está en las hambrunas de Mao, está en la hambruna de Venezuela. Y ahora que está usted hablando de China, me deja que recomiende un precioso libro que se editó recientemente sobre China, de uno de los pocos autores que en España hablan chino y han conocido China directamente, que es Raúl Fernández Vítores. El viaje a Tanchín. Es un libro pequeñito, no llega a las 100 páginas. Una verdadera maravilla. Editorial Confluencias. Bueno, pues hacemos una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa porque se están produciendo más declaraciones, más novedades y bueno, pues ahora vendrán de informativos a contárnoslas. Esto no es un fin de semana, esto es el horario continuo. Es la mañana de Federico. Con Federico. Vámonos al Corte Inglés, más color y más de todo. Y más color y más Samsung. Esta semana Samsung y el Corte Inglés van a hacer una acción conjunta hasta el 23 de febrero. Hay un 20% de descuento adicional en todos los televisores, 4K, QLED 8K, electrodomésticos también, lavadoras, frigoríficos, lavavajillas. Así que si hay que cambiar algo de esto en casa es el mejor momento, porque además el envío es gratuito, la retirada del viejo también, la garantía de satisfacción del Corte Inglés, vamos, lo de los tecnoprecios, pero además con Samsung. Hasta el 23 de febrero es el momento Samsung en Hipercor y el Corte Inglés. Bueno, Juan Pablo Polvorinos. Federico, buenos días. Que me dice Rosana que estamos en un día torrencial. Sí, hay muchas noticias y además son muchas muy diversas, muy distintas, vienen de distintos lugares. Dos noticias, dos sonidos, Federico, si te parece. La primera, bueno, Pedro Sánchez está en Bruselas negociando el presupuesto que dice que tampoco le convence, la bajada, por ejemplo, en el 15% de la PAC, la ayuda a los agricultores. Es por la fuerza enorme política que tenemos en Europa. Sí. Tenemos una fuerza tanto que de pronto nos bajan el 15%. Hoy hay protestas de agricultores en Tarragona, Murcia y Guadalajara. 700 tractores se van a echar a las carreteras en estas provincias para denunciar la crisis que está viviendo el sector. La semana que viene toman el relevo de las protestas Jaén, Sevilla, Alicante, Santander y León. En marzo, Ponferrada, Huelva y Canarias. Vamos, toda España. Bueno, ya Pedro Barato, el de Asaja, ya anunció ayer o anteayer en el programa de Dieter que van a manifestarse en Galapagar ante el Palacio de los Marqueses. Bueno, claro, nos dice Pablo Iglesias que apretemos, pues vamos a apretar delante de su Eso es lo que domicilio. dijo Barato. Dice, como dice, apretad, vamos a apretar, pero a su casa. Bueno, a mediodía Alberto Garzón, esta noticia es muy interesante, Federico. El de Alberto consumo. Garzón, el nuevo ministro de Consumo, presenta el proyecto... ¿Considera que el modelo es Cuba? Sí, bueno, claro, por supuesto. Y la República Democrática Alemana, o al menos posa lleva con la camisetas de la DDR, ¿no? Sea un animal, espero que sea un animal. Bueno, Alberto Garzón va a presentar el proyecto para frenar la publicidad de juego online. Hay que decir que partió de un presupuesto muy ambicioso. Demasiado ambicioso. No estaba mal. La cosa era que solamente se pudiera hacer publicidad en la franja de 1 a 5 de la mañana, ¿vale? Para las apuestas al juego, etcétera, casas de apuestas y todas estas cosas. O sea que además de ludópata había que ser noctámbulo. Ha arreglado, como decís en tu tierra, Federico, hasta límites insospechados. Va a poder haber anuncios de este tipo en retransmisiones de eventos deportivos que comienzan a partir de las 8 de la tarde. O sea, cuando hay más gente viendo la tele. Van a tener es maravilloso. ¿Lo fomenta o lo restringe? Esperad. Lo fomenta. Tampoco van a tener restricciones las emisiones de loterías y apuestas del Estado y de la ONCE. No van a tener problemas los equipos
de fútbol que estén patrocinados por casas de apuestas porque se entiende que ellos están trabajando y que por tanto pueden portarlas, pero las medidas no están gustando absolutamente nada a algunas asociaciones contra la ludopatía, esto es normal, pero tampoco a las juventudes comunistas. Hoy tiene acto Alberto Garzón a las 12 de la mañana en la presentación. Las juventudes comunistas deben de ser ya muy mayores, ¿no? No te creas. Luego, como más tarde vamos a estar con ellas, porque vamos a ir, porque es que, claro, Alberto Garzón, las Juventudes Comunistas le ha montado un escrache porque no les gusta este proyecto. Entonces le ha montado un escrache a ¿En los un bingo? No, en la puerta del Ministerio de Sanidad, Anda. donde tiene el Departamento de Consumo. Falta el cojo manteca. Le han montado un escrache porque no están ni mucho menos de acuerdo con Alberto Garzón y consideran que pues que no ha hecho lo que inicialmente había prometido a todo el mundo que se iba a hacer. Pero entonces, recomiéndeles que lean a Pascal, que es el gran teórico del juego. Recomiéndales otra cosa, que se pasen por algún local de Codere en la Sierra Madrileña. Yo los paso a veces por ahí y los veo. Yo voy a pasar dentro de 2 horas en la Sierra y los locales de Codere te encuentras a jóvenes de 17 años en chándal a estas horas, a las 12, a la 1 del mediodía, en la puerta del local de Codere, esperando a que abran. ¿Sabes quién y es un espectáculo muy patético. El ministro de Justicia de Mariano Rajoy Brey. El siniestro catalá, que son los personajes más siniestros que ha tenido la política española. Entró de Codere al ministerio, que yo me harté de decir, por eso me odia con razón, me harté de decir que esto es como si los casinos de Las Vegas ponen al ministro de Justicia, al secretario de Justicia norteamericano. Dice, mire usted, secretario de Justicia podrá ser hasta Bobby Kennedy. Lo que no puede ser es el representante de los casinos de Las Vegas. Bueno, que no. Bueno, pues Rajoy lo puso de ministro de Justicia. En el caso de Bobby Kennedy era el hijo del cajero de la mafia. Pronazi. O sea, que vamos y a además ver. Pronazi. Sí, pero... Y además el jefe de toda la transmisión de alcohol ilegal desde Canadá. Bueno, y además la familia que robó 2 estados, con lo cual garantizó la victoria de John Fitzgerald Kennedy, que no había ganado esas elecciones. Y 2 sonidos, Federico. El primero, Arantxa González Laya, titular de la cartera de Exteriores, hablando del caso Ábalos. Ha estado en la cadena SER y ha dejado titulares interesantes. Niega que supieran antes, como se ha publicado, que iba a llegar Delcy Rodríguez a Madrid, al aeropuerto de... Hay que decir solo una cosa anterior. Es imposible, porque es obligatorio comunicar al país donde vas a aterrizar qué vuelo es, quién va ahí cuando es privado o militar. Pues que sepas que no, que según González Laya, de haberlo sabido antes, lo habrían prohibido, ha dicho, y también que la crisis la tenía que haber, lo vamos a escuchar, que la crisis la tenía que haber gestionado ella, pero que claro, que es que estaba en Bruselas. Si hubiesen avisado con más tiempo, ¿lo hubiesen prohibido? Sí, claro. Claro que sí. Porque el gobierno español tiene claro porque el gobierno español no puede. Porque el gobierno español cumple con las sanciones impuestas dentro de la Unión Europea. ¿El perfil del ministro de Transporte será el adecuado para afrontar esta crisis? Bueno, ¿por qué no? Quiero decir, lo normal hubiera sido quizás que la ministra de Asuntos Exteriores lo hubiera hecho, pero la ministra de Asuntos Exteriores no estaba en Madrid, estaba en Bruselas. Sí, sin móvil, se le habría acabado la batería. Pero vamos a ver, ¿qué ha dicho el ministro del Interior? Que no sabían nada y además que no estaba en espacio Schengen, que hay, al parecer, un espacio entre el cielo y el suelo, como la canción de Mecano, entre el cielo y el suelo hay algo para quedarse calvo. O sea, claro. Pero no he entendido el razonamiento. Dice, si lo hubiéramos sabido de antemano lo habríamos prohibido, pero no dicen al mismo tiempo... españoles, ¿por qué lo habrían prohibido? No entiendo. Si es que todo el mundo sabe que lo del suelo no tiene ninguna relevancia, que lo que está prohibido es que sobrevuele territorio europeo. Territorio es territorio. Suelo, cielo y plataforma continental de las aguas profundas. Y un último sonido, Federico. Esta tipa, mi duda es si nos va a dar tantos días de gloria como Ábalos y sus matones, o si va a durar aproximadamente 3 meses. Yo creo que se la van a quitar del medio. Es que le acaba de poner la prueba. A lo tonto, le acaba de poner la prueba. A Marlaska, a Ábalos, a Carmen Calvo, a la Montero y, sobre todo, al gran timonel, al presidente Sánchez. Y al siglo XXI, porque resulta que para gestionar una cosa que está pasando en Madrid necesita estar en Madrid, no puede estar en Bruselas, ¿no? Pues que se tendría que haber quedado en Madrid, que pinta en Bruselas. Y lo último, Federico, el último sonido. Irene Montero ha estado... cielos. El reality de las marquesias. Despierta pasiones, la ministra de Igualdad. Vamos a ver, ha estado explicando
algunas de las cosas que ya están contenidas en la ley sexual. Que llama de libertad sexual. La ley de libertad sexual, que desde luego, bueno, que no está bien escrita porque se lo han echado para atrás y esto ha generado un encontronazo. Bueno, esto no es el objeto del sonido. Irene Montero ha venido a explicarnos a todos que... Bueno, es que vive en un país que yo sinceramente, no sé vosotros, pero yo sinceramente no lo conozco, con Ana Rosa Quintana hace un rato. La situación que nos estamos encontrando ahora es la contraria, que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando. Hombre, gracias y por a Dios eso ya no ocurre, ha pensado Irene. que tenía el derecho... Gracias a Dios en la policía española claro eso ya no ocurre. Gracias a Dios eso ya no ocurre, eso ya ocurría tiempo atrás. Claro que ocurre... Ana Rosa, desgraciadamente, claro que está ocurriendo en nuestro sistema judicial, que falta muchísima perspectiva de género. Yo esto no lo he visto en mi ¿Está vida. hablando de la chica abusada por el marido de Mónica Oltra? ¿O? Hay que decir que está analfabeta total, no funcional, disfuncional. Confunde un caso de tiempos de la dictadura, que un juez dijo que una chica con minifalda que había sufrido abusos, no violación, abusos. Y hay que decir que en la época de Franco era mucho más duro la legislación contra los abusos sexuales. Es que la dictadura acabó ¿cuánto tiempo la... hace ya? 40 y tantos años, no fastidie. Sí. Y por cierto, sería tan caro hacer un folletito de 2 páginas con un texto absolutamente magistral de Sigmund Freud que se llama Acerca del no, para que estas señoritas entiendan que entre el no y el sí hay una relación de asimilación simbólica continua. Bueno, toda la dramaturgia mundial, desde los griegos, desde Aristófanes, pasando por Lope de Vega hasta nuestros días, se basa en que un sí se convierte en un no se convierte en un sí. Pues miren, eso está teorizado en un quiere, texto de 2 folios. Pues claro, se entiende desde la primera a la última página. No, se entiende, lo entiendes tú. Se entiende, lo entiende cualquiera. No, si no ha entendido absolutamente nadie. Si no entiende nada, pero si dice que aquí que hay unidades especiales de hace muchos años de policías mujeres que son las que reciben los testimonios de las que denuncian. Pues si es que no sabe de lo que habla. ¿No saben de lo que hablan? Bueno, pues esto, ¿cómo se va a arreglar? Con un fin de semana. No, eso no tiene que estar. Antes que estudiar matarán. No. Otra vez con la nena paseándola por ahí en plan marsupial. Y las otras dándole 2 tartas, no una, 2 tartas. Vale, pues en la mochila que meta unos cuantos libros. Hola, y lo que pesan. Bueno, se hace ejercicio. Sí. Bueno, vamos a ver. Isabel González, muy buenos días, tenemos una información de primerísima mano sobre el asunto de más candente actualidad. Sí, de Teresa Campos. Efectivamente, ayer Federico cuando terminó el programa, llamó a este programa. Hablando con ella, una larga charla en la que nos ha aclarado muchas cosas relativas sobre todo, pues ya sabes, a esa ruptura con Bigote Arrocet. Y a esas sobrinas que andan por ahí. Claro, las sobrinitas que tienen tanto que contar y que quién las manda a las revistas para contar todo lo que van por ahí piando. Hablaremos de dinero, hablaremos de los enseres que todavía siguen allí esperando a que Bigote los recoja y que me da la sensación de que él, según escucho a Bea Cortázar en el Alerta Rosa que acaban de colgar en Libertad Digital, no va, porque le da exactamente lo mismo. Y también tendremos que, de alguna manera, Federico, pues contar qué va a ocurrir con una posible vuelta, porque Teresa ha sido muy tajante en la respuesta. Hablaremos de eso, hablaremos del caso Las Rocíos. Ya sabes que la madre y la hija, segunda entrega, está hoy en Vanitatis, otro aspecto del fallo de esa sentencia, que condena a la hija por agresiones contra la madre. Yo ayer lo dije. Eso es violencia de género. No nos vamos a mojar mucho en esto porque a mí me parece que... No, si es que si fuera la madre la que pegara, también sería violencia de género. Bueno, es que de hecho vosotros sois expertos. ¿Puede haber una sentencia maniquea? Es la pregunta que yo lanzo. Sentencias disparatadas. Claro, entonces... A mí me condenaron 3 veces y la justicia europea en Estrasburgo dijo que me habían condenado injustamente, que me habían privado de derechos fundamentales y que la justicia española era lo más parecido a una deyección animal de perro. Yo no quiero poner a los jueces en nuestra contra, ni mucho menos, y tampoco a Vanitatis, pero es que todo es interpretable y todo tiene 2 caras, entonces vamos a intentar contar de todas maneras, lo que nosotros sabemos. En esa historia, bueno, luego te cuento, mi intuición. Has estado dándole vueltas. No, es que cuando una niña adolescente que vive la aborrescencia, la peor época,
tiene un divorcio de 3 años en los que sus padres se están matando literalmente en los juzgados y en las televisiones, bien no puede quedar. O sea, pues te digo una cosa, ayer saltó desde el helicóptero esa niña, además con otra concursante provocándola en el concurso de supervivientes que ayer se estrenó, y tiene un trabajo de entrenamiento personal para contenerse de cara ante los conflictos. Hasta que no se pueda contener. Bueno, o a lo mejor no, a lo mejor ella no se contenía y ahora ya se contiene porque han hecho un trabajo con ella de mediación. Es que todo es posible, bueno, claro. Si tú ves las imágenes en el barro de esta conteniéndose... No, esto es tremendo. Sí lo es. O sea, la intrahistoria, o sea, donde realmente pueden leer a Freud con provecho, es en la Isla de las Tentaciones, es en Supervivientes, porque es auténtico psicoanálisis. O sea, cómo captan personalidades distintas, totalmente que no tienen nada que ver, pero que aciertan, van a chocar a partir de la segunda semana. Y es exactamente a partir de la segunda semana. Es el cerebro Tienen reptiliano. Un ojo, pero reptiliano. Pero reptiliano, sí. Pues ese es el de la Crónica Rosa, el reptiliano. Vamos allá. Es La Mañana de Federico. Es radio.